¿Cuándo debo irme de una iglesia? ¿Cómo estás? Dios bendiga tu vida en gran manera. Qué bueno saber que estás mirando este video porque debe haber alguna interrogante o alguna consulta o pregunta dentro de ti si estoy o no estoy en la iglesia que Dios quiere que yo esté. Primero que nada, vamos a dejar algo bien en claro. No estoy fomentando que te cambies de iglesia, no te estoy animando a que salgas del sitio en el que Dios te sembró. Todo lo contrario, que reconozcas delante de estas razones si estás o no estás en la iglesia que Cristo te quiere, no en la que tú te sientes cómodo, sino en la que el verdadero evangelio se predica. Y hoy vamos a conocer algunas razones, porque sí, conozco testimonio de gente que hoy está dañada fuera de una iglesia y desde casa mira prédicas y no hace la coinonía hermosa que hay en una casa de Dios, porque el pastor, el líder, el vecino, el amigo, la que lo llevó, lo dañó y miraron a Dios por medio de esas personas y se alejaron de Cristo. Si ha sido uno de tus casos, me gustaría que me cuentes en los comentarios para poder edificar al pueblo de Dios. Pero hoy vamos a conocer cuáles son las razones por las cuales debo irme de esta iglesia. ¿Cuáles son las razones? La primera de ellas, tienes que ser bien sensible al Espíritu de Dios, y es que haya falta de la sana doctrina. ¿Cómo así? Que cuando en una iglesia desde el púlpito se predican experiencias humanas o se predican cosas que no van respaldadas por la Biblia, que no se habla de Cristo, que todo lo que se habla es experiencias vividas sin un respaldo bíblico, ahí no hay una sana doctrina. O que quizás donde hay mucha manifestación, perdonen la palabra, mucho show, sin necesidad de estar basado en la palabra, ahí no hay una sana doctrina. Yo creo firmemente en el poder del Espíritu Santo llevado a la misma vez con la eficacia y la certeza que nos dan los textos bíblicos. En eso yo creo. Cuando en una iglesia hay manifestaciones del Espíritu Santo, pero a la vez es una iglesia obediente que se somete y predica la palabra de Dios. Una sana doctrina es que te hablen de todo lo que la Biblia dice, donde las palabras que están escritas en la Biblia se tomen por obra y se prediquen con los textos bíblicos. He visto mucha gente predicar, hombres de Dios, y todo lo que cuentan es prosperidad o sus experiencias humanas, pero nunca hay una Biblia de por medio. Lo he visto y me lo han contado y lo he experimentado. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4. Escucha bien, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, es bíblico que hayan iglesias que te quieran atrapar y dejar ahí, pero no está Dios, dice así. Porque vendrán esos tiempos, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las historias, a los cuentos, a las experiencias humanas. Una iglesia que no predica a Cristo no es una iglesia con sana doctrina. Una iglesia en la que un líder o pastor no tiene la unción del Espíritu Santo para predicar, hablarte, y lo que imparte lo vivió y basado en la palabra, porque mira, el testimonio de una persona respaldado con el poder de la palabra, amén, cambia vidas, cambia historias, es trascendencia espiritual para otros, pero simplemente cuentan sus propias experiencias sin ninguna base bíblica. Ahí no hay sana doctrina. Segunda razón por la que deberías irte de la iglesia o pensar quizás en irte de una iglesia es que el enfoque exclusivo de sus enseñanzas es la prosperidad económica. Mira, está bueno que el Hijo de Dios sea bendecido, claro que sí. Mi pastor, nuestro pastor en la iglesia en la que me congrego, Victory, tiene una parte en la que da enseñanzas a emprendedores, pero es una parte, no es toda la iglesia hablando de una sola cosa por prosperidad económica, o todo el tiempo se suben al púlpito para hablar de la economía, de cómo puede ser bendecido y prosperado. Eso es consecuencia de buscar el reino de los cielos. Y si tú estás en una iglesia en la que todo es ofrenda, dar,
¿Que vas a ser bendecido si tú das y siembras en la obra de Dios? Claro que sí, pero si todo se basa en eso y no es la palabra la que es impartida para que tu vida sea transformada, porque ¿qué responsabilidad cae sobre los hijos de Dios? Quizás tú vas a la iglesia con toda tu familia, tus hijos pequeños, o con tu esposa, o recién te estás ganando a alguien para Cristo, y de pronto esa persona llega a la iglesia y todo lo que escucha es prosperidad económica, y las heridas, sanar el corazón, conocer a Cristo. Una iglesia que predica todo el tiempo de la prosperidad económica no está bien. El libro de 1 de Timoteo 6, capítulo 6, versículo del 5 al 10, más o menos dice esto: que hay disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, que toman la piedad como fuente de ganancia. Tienes que apartarte de ellos, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo. Si es malo, dámelo para acá. El dinero no es malo. Lo que es malo es amar el dinero más que la palabra de Dios, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Yo he visto gente a lo largo de los años que conozco a Cristo en otras iglesias, vía redes sociales, he conocido gente que ha tenido ministerios inmensos, pero por el amor a esto, cayó. Se divorciaron, se separaron, a las finales, ¿qué predicaban? ¿Qué ejemplo daban? Por eso te digo, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Analiza eso, amén. Tercera razón por la cual podrías irte de la iglesia, si estás en una iglesia que no predica a Cristo, es que niegan la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creen que son totalmente diferentes. Es más, hay algunas iglesias que no creen que Cristo es el Hijo de Dios. Y yo sé que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es bíblico. Amén. Tienes que estar bien atento a eso, porque alguien que niega el poder del Espíritu Santo, acá vengo. Una de las manifestaciones del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Amén. Es el sentir su presencia, el fuego abrasador, el sentir el deseo por medio del Santo Espíritu de Dios de darle a alguien una palabra. Esas son manifestaciones del Espíritu Santo, por supuesto, pero hay gente que no cree en el Espíritu Santo. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Importante, sumamente trascendental. Si en la iglesia en la que te congregas no hablan de la Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, wow, ora, métete con Dios, pídele al Espíritu Santo y al Señor te revele en dónde debes estar y a dónde te debes mover. Otra de las razones por las cuales deberías salir huyendo de esa iglesia. Mira, yo siempre voy a decir, no hay iglesia perfecta, no la hay, amén. Yo voy a la iglesia donde es un lugar donde la gente está no sana, donde necesitan ser curados, sanados, restaurados. Claro, es el taller del maestro, obviamente. Pero si en tu iglesia solamente llegas y lo primero que hay es chisme, conflicto, peleas, competencia, ganancia, quién puede más que el otro, quién sobresale más que el otro, bueno, puede existir por un tiempo, un ratito, un malentendido, pero al rato viene la persona o vas tú y le pides perdón y se zanjó la herida. Pero si solamente hay chisme, conflicto y predominan esto, es una señal de que algo anda mal. Ora, porque si amas a tu iglesia deberías orar para que esto cada día vaya siendo menos y reine la presencia de Dios, el amor de Dios en medio de los hermanos de la fe. En Proverbios 16:28 nos dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. A mí me ha costado tomar el control de mis emociones y cuando alguien viene a decirme algo, sacar así las cosas de alguien íntimamente y contárselas a todo el mundo. Hay algo que yo siempre he criticado y no me parece bíblico ni de Dios, que tú le cuentes a un pastor o a un líder tus cosas íntimas y que esa persona, siendo un hombre de Dios, una mujer de Dios, vaya y las riegue por ahí. Tus intimidades, que solamente eran entre tú y ella y Dios, o tú y él y Dios, y luego esa persona hasta te ponga de ejemplo con nombre y apellido, hablando de las cosas que tú tuviste que vivir. Nadie puede pisotear lo que Dios restauró, sanó. Amén. Lo que se quebró, Dios lo
sanó. ¿Por qué ir y contarlo a voz en cuello, las intimidades de alguien que pasó consejería contigo? Mucha responsabilidad tenemos delante de Dios y daremos cuenta al Señor. Por eso, si en la iglesia en la que te congregas hay chisme, pleito, pelea, competencia, piénsalo bien u ora a Dios para que cambie eso, porque amas tu iglesia. Amén. Y dice, y lo respalda 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. ¡Wow! En una misma mente y en un mismo parecer. No siempre estaremos de acuerdo, pero el hecho de que yo no esté de acuerdo con lo que tú piensas no me hace entrar en conflicto. Habla, comunícate, ora por tus pastores y líderes. A veces juzgamos y cuestionamos mirando el defecto de los demás. Ora por tu gente, hazle ver con palabras de sabiduría y en consejero de ancianos a alguien que está haciendo las cosas mal. Tú puedes acercarte a alguien que lidera y decirle con el amor de Cristo y en la condición de siervo, que él también es un siervo o una sierva, y hacerlo muchas veces entrar en razón. ¿Quién te dice que de la manera adecuada, correcta y bíblica que tú te acerques a alguien y le hagas ver quizás el error que trae, puede transformar la historia de esa persona, la vida o las cosas como estén andando de una manera que no agrada a Dios? Mucho ojo con eso. Y otra de las razones por las que muchas personas salen de la iglesia y se van y se dañan, se hieren, es porque hay preferencia e intocabilidad hacia los pastores. El liderazgo en la iglesia es importante, pero los pastores y líderes son siervos. Amén. No figuras intocables. La preferencia excesiva y la falta de responsabilidad pueden ser indicios de problemas graves. Y lo dice el libro de 1 de Pedro, capítulo 5, del 2 al 3. Apacentad la grey de Dios que está en vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino como ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. Y en Mateo 23, versículo del 8 al 12 dice, pero vosotros no queráis que os llame rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. No me refiero, y quiero dejar en claro esto porque puede haber gente de mi iglesia mirando este video, no me refiero a mi iglesia. Mi iglesia sufrió una reestructuración y que fue para bien. Hoy tú te puedes acercar al pastor principal de la iglesia en la que me congrego, Victory, y hablar con él con toda tranquilidad. Si no vas y no hablas es porque ya está en ti. Pero yo sé que tengo las puertas abiertas donde está el pastor en la oficina donde se encuentra para tocarle y decirle, pastor, necesito hablar con usted. Antes no era así y conozco iglesias que hoy en día no es así, que acercarte al pastor es como si fuera un dios o una figura intocable, que le hacen hasta un cerco de protección, y yo me acuerdo así chiquitita, y el pastor, wow, era intocable. Mira, cuando venga Cristo y estemos todos delante de la presencia de Dios, escúchame, no habrá un orden de rango. No dirá, hija mía, Úrsula, sierva, líder de guías, y tú, hijito, que servías en la portería, o tú, pastor, que estabas entre pastores. Todos somos iguales delante de la presencia de Dios. No niego que Dios da una unción especial a las autoridades, las cuales yo respeto y honro, porque son tan humanos como nosotros. Así que si tú no estás cercano a tu pastor o al pastor principal de la iglesia, acércate. Él tiene las puertas abiertas. Es más, en la iglesia en la que me congrego, hemos tenido un tiempo de valor humano, un tiempo en el cual han sido puras enseñanzas y prédicas para sanar nuestro corazón y volver al Padre y reconectarnos y caminar todos en coinonía y armonía. Obviamente respetándonos los unos a los otros y considerando que cuando Dios unge a alguien como pastor, esa persona es un pastor, pero no deja de ser un ser humano. Pero si en tu iglesia no se te permite hablar al pastor, te dicen, no, tú no, saca tu cita, tú después, o tú otro día, y esto y lo otro. Si la palabra de Dios dice que el Señor es nuestro pastor, pero que nosotros oímos la voz de nuestro pastor y le seguimos porque es Dios, y Dios
le da al pastor esa autoridad, esa unción especial sobre la gente, tocar la vida de personas y poder transformarlas a través de una consejería, porque Dios habla por medio de la boca de nuestras autoridades. Pero si no tienes acceso a tu pastor desde que estás en la iglesia, o a la esposa de tu pastor, son tan humanos como nosotros, acércate. De repente eres tú el que cree que son intocables. Así que examina tu corazón y estas son las razones por las cuales deberías meterte con Dios y preguntarle, ¿estoy en la iglesia que tú quieres o debo salir de acá? Y otro consejo, si te diste cuenta que aquí no hay ninguna razón por la cual tú te debas salir de la iglesia, jamás te vayas por la puerta de atrás. Yo lo viví y es horrible, no es bueno, no es sano para tu vida, te vas condenada, te sientes mal. Sal por la puerta grande, habla y pasa consejería con tus pastores. Y si decides irte porque Dios te lo dijo y el Espíritu Santo te lo confirmó, gloria a Dios. Y si no, quédate en tu iglesia, levántala, ora, sé parte del movimiento mientras no desordenes tus prioridades. Que Dios bendiga tu vida. Nos vemos hasta la siguiente. Me apasiona hacer este tema. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos hasta la siguiente. Dios mediante, escríbeme en los comentarios. Y eso edifica al pueblo de Dios. Bye, bye.